Hola, espero te encuentres súper bien. En este video te voy a explicar las principales leyes de los gases, cómo obtenerlas a partir de la ecuación del gas ideal y cómo resolver problemas paso a paso. Vamos a resolver 4 problemas, no te los pierdas. Iniciamos con este primer problema. En un recipiente hay encerrados 7 litros de un gas a una presión de 3.7 atmósferas. Para todos los problemas, nosotros vamos a establecer dos estados, el estado inicial y el estado final, o el estado 1 y el estado 2. Por lo tanto, siempre recomiendo sacar los datos para cada uno. Tenemos que en el estado 1, un volumen de 7 litros, presión 1, 3.7 atmósferas. No tenemos más y nos dice, calcule cuál será el volumen del gas si se comprime a 6 atmósferas. Este ya será otro estado, entonces llamemos 2. Nos preguntan el volumen y nos dan que la presión será 6 atmósferas. ¿Por qué se comprime? Porque yo aumenté la presión, por lo tanto las moléculas van a estar más juntas. Bien, aquí algo importante, sin modificar la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo el proceso la temperatura será constante. Entonces vamos a empezar a analizar las leyes. Primero establecemos la ecuación del gas ideal que nos dice la presión por el volumen es igual a N, que es el número de moles, por R, la constante universal de los gases, que aquí tenemos varios valores y esos valores dependen simplemente de las unidades. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar la R, para este problema tenemos litros, atmósferas. Entonces buscamos unidades que estén en litros y atmósferas. Miren, esta 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Por la temperatura. La temperatura aquí en la constante siempre está en Kelvin, grados Kelvin. Por eso aquí les presento la conversión de grados centígrados a Kelvin. Simplemente tenemos que sumar 273. Entonces lo que les decía aquí. Nosotros tenemos aquí un gas. De ese gas yo no voy a sacar nada ni voy a introducir nada. Simplemente le cambié la presión. Por lo tanto, el número de moles permanece constante. Por ejemplo, si yo tenía 10 moles de gas, en este proceso quedarán los mismos moles, solo que se comprimen. La constante de los gases, como es un solo gas, no nos dice que cambio el gas, también va a ser la misma. Y la temperatura es constante. Por lo tanto, todo esto me va a dar una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que para el estado 1 tenemos que la presión 1 por el volumen 1 nos da esto. Y para el estado 2, la presión 2 por el volumen 2 nos da esto mismo. ¿Qué pasa? Si esto es lo mismo que esto, yo puedo igualar las ecuaciones y me quedaría que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esa ley se llama ley de Boyle, donde la temperatura es constante. Así ustedes la pueden obtener a partir de la ecuación del gas ideal. Pero si quieren pueden aprenderse las fórmulas. Por lo tanto, siempre que tengan un proceso de un gas a temperatura constante, utilizan la ley de Boyle. En este caso nos preguntan el volumen 2. De esta ley vamos a despejar el volumen 2. Miren, lo tenemos aquí. Al otro lado tenemos volumen 1 por presión 1. Y esta presión 2 la quiero quitar de aquí. Como aquí está multiplicando, la paso a dividir. En nuestro ejercicio el volumen 2 será volumen 1, 7 litros, por presión 1, 3.7 atmósferas, dividido en la presión 2, 6 atmósferas. Obtenemos 4.316. Miren las unidades. Atmósferas y atmósferas está arriba y abajo, lo elimino y me queda litros. Las unidades me coinciden. Y así se utiliza la ley de Boyle. Ustedes pueden obtener el volumen o la presión, lo que necesiten lo despejan de esta fórmula. Vamos a analizar este siguiente problema. Una masa gaseosa a 30 grados centígrados ejerce una presión de 3 atmósferas. ¿Qué hacemos primero? Los datos. Entonces, en nuestro estado 1, ¿qué tenemos? Temperatura 30 grados centígrados, presión 3 atmósferas. Contra las paredes del recipiente, si se mantiene constante el volumen, entonces este ya es otro tipo de ejercicio. En el anterior la temperatura era constante,
en este ejercicio será el volumen constante. ¿Qué quiere decir constante? Pues que no va a cambiar, que para el estado 2 el volumen será el mismo. Dice, calcule la variación de presión que tiene el gas, entonces la presión del estado 2, cuando la temperatura es de 80 grados centígrados. La temperatura 2 será de 80. Podemos obtener la ecuación como lo hice aquí. Partimos de la ecuación general y ahora el volumen será el mismo. Por lo tanto, si yo paso este volumen a este lado, la temperatura ya va a cambiar, la paso a dividir, me quedaría presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ya que esto, N por R sobre V, va a ser constante. Entonces puedo igualar las ecuaciones del estado 1 y del estado 2, como lo hicimos aquí. No lo hago para no extender el video. Y esa ley se llama la ley de Gay-Lussac, volumen constante. Entonces, siempre que tengan un problema que les diga que el volumen no varía, que el volumen es el mismo, utilizan estas fórmulas. Bueno, esta fórmula. ¿Qué necesitamos nosotros? La presión 2. Entonces, de esta fórmula la vamos a despejar. Al otro lado del igual tenemos presión 1 sobre temperatura 1. Y esta temperatura 2, como está dividiendo la presión 2, al otro lado la paso a multiplicar. Entonces, me quedaría en el numerador. Simplemente reemplazo valores. Presión 1, 3 atmósferas. Por la temperatura 2, 80 grados centígrados. Al inicio del video les dije que siempre íbamos a trabajar con grados Kelvin. Pero en este caso, como no utilizamos la constante de los gases, la vamos a utilizar en el problema del final. Entonces no importa si yo dejo en grados centígrados, ya que voy a dividir también en temperatura. Miren, divido en la temperatura 1 que también está en grados centígrados, entonces no es necesario hacer la conversión. Resuelvo y obtengo que la presión 2 será de 8 y miren las unidades, lo que les decía, como abajo y arriba me quedo grados centígrados, los cancelo y me quedaría simplemente atmósferas. Por lo tanto pasamos de 3 a 8 atmósferas. Ya que miren, se calentó, estaba en 30 y subió a 80. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Se separan sus moléculas. Bueno, sus moléculas no, sus partículas. Por lo tanto, la presión va a aumentar. Y así se utiliza la ley de Gay-Lussac. Volumen constante, podemos despejar presión o temperatura, lo que necesitemos. A continuación, los invito a suscribirse en el canal. Hay contenido de todo, matemáticas, física, álgebra. Además que todos los días subimos contenido nuevo, no se lo pierdan. Un volumen gaseoso de 500 centímetros cúbicos tiene una temperatura de 83 grados centígrados. Primero, los datos. Entonces, para el estado 1 tenemos un volumen 1 de 500 centímetros cúbicos y una temperatura de 83 grados centígrados. A presión constante, entonces este problema ya es diferente a estos dos. Aquí era temperatura, aquí era volumen, ahora presión constante. Se reduce el volumen a 430 centímetros cúbicos, o sea que en el estado 2 el volumen ya se redujo a 430. Calcular a qué temperatura llega el gas. Por lo tanto, esto será la temperatura 2, lo que nos piden. Partiendo de nuestra ecuación de gas ideal, tenemos que la presión es constante, entonces me quedaría volumen sobre temperatura igual a constante. Igualando los dos lados, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Y cómo se llama esta ley? Se llama la ley de Charles. Bueno, en inglés no sé cómo se pronuncia. Charles. Cuando tengan presión constante, utilicen esta fórmula o ustedes ya saben cómo sacarla. Nosotros necesitamos la temperatura 2. Miren, está aquí en el denominador, la vamos a despejar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intercambiarla con esta. Entonces, en este lado me quedaría volumen 2 sobre volumen 1. Y esta temperatura, como quedó en el denominador dividiendo, la paso a multiplicar. Esos son despejes básicos. Entonces, vamos a reemplazar valores. La temperatura 2 será volumen 2, 430, por la temperatura 1, 83. Sobre el volumen 1, 500. Bueno, aquí olvidé las unidades, ustedes las escriben. Esto estaba en centímetros cúbicos y esto también está en centímetros cúbicos. La temperatura en grados centígrados. Por lo tanto, el resultado nos dará en grados centígrados. Obtenemos 71.4 grados centígrados. Un seguidor nos había enviado un problema parecido donde el volumen inicial era 550.
Entonces el proceso es el mismo, simplemente ustedes cambien aquí este 500 por 550 y resuelven. Nos va a dar un poquito menos. Con esta ecuación ustedes pueden resolver lo que sea. Así no se sepan estas, ustedes saben cómo obtenerlas a partir de esta. Sabiendo que 9 litros de un gas, entonces empecemos con nuestro estado 1. El volumen 1, 9 litros. Están a 38 grados centígrados, temperatura 1. Y 2.7 atmósferas, presión 1. Calcular qué presión soportará, entonces vamos para el 2. Entonces la presión 2 es lo que nos piden. Cuando el volumen se reduce a 3.2 litros, nos dan el volumen. Y la temperatura es de menos 25 grados centígrados. En este último ejercicio no nos dicen que tenemos nada constante, por lo tanto estas tres leyes no nos sirven. ¿Cuál nos sirve? La ecuación del gas ideal. Para la ecuación del gas ideal ya tenemos la presión, el volumen, nos falta calcular el número de moles, la constante de los gases la tenemos y la temperatura la tenemos. Entonces, para el número de moles, ustedes siempre hacen lo siguiente, miran cualquiera de los dos puntos o estados. En el estado 1 yo tengo las tres cosas, en el estado 2 no tengo la presión, por lo tanto, el número de moles lo calculan del estado 1. Entonces, siempre que les pregunten, hay muchos problemas que empiezan así, calcule el número de moles de tanto. Ustedes lo van a calcular en el estado que tengan todo. Entonces, ¿cómo despejamos el número de moles de esta ecuación? N, presión por volumen está al otro lado del igual. Y R por T está multiplicando, lo paso a dividir. Ahora sí son importantes las unidades, porque aquí vamos a utilizar la constante de los gases. Les dije que la constante depende de las unidades que tengamos en el problema. Yo tengo en el problema litros. Estos grados centígrados fijo los tengo que pasar a grados Kelvin porque aquí todas están en grados Kelvin. Litros y atmósferas. Entonces buscamos la que tenga litros y atmósferas, la primera. Entonces vamos a utilizar este primer valor. Presión. Entonces dije que del estado 1, porque en el estado 1 conozco todo, 2.7 atmósferas por el volumen, 9 litros sobre R, la constante de los gases, dije que iba a ser esta. No escribo todo el número, solo vamos a tomar 3 decimales. 0.082. Las unidades, atmósfera litros sobre mol Kelvin por la temperatura. Entonces, tenemos la temperatura en grados centígrados, a esos tenemos que sumarle 273 para que nos den Kelvin. Entonces, para hacer un solo cálculo voy a escribir la expresión 38 más 273 y esto nos daría en Kelvin. Resolviendo todo esto, bueno, es una fracción, n es igual a 0.953. Ahora miremos las unidades. Arriba y abajo tenemos atmósferas, miren, atmósferas y atmósferas. Arriba tenemos litros y abajo litros. Abajo, mire, tenemos este Kelvin y este Kelvin en el otro denominador. O sea, nos quedaría moles. Este mol nos quedaría aquí en la respuesta. Y se preguntarán, ¿para qué necesitamos el número de moles? Porque en este estado 2 necesitamos la presión 2. Y miren, si yo la despejo de aquí, la presión será. Al otro lado tenemos N por R por T. Y este volumen lo voy a pasar a dividir. Y por eso necesitábamos calcular N, porque lo necesitamos en esta fórmula. Vamos a reemplazar valores. N 0.953. Bueno, por espacio no voy a escribir las unidades, ustedes sí lo hacen. Y yo sé que al final me va a dar la presión en unidades de presión, o sea, en atmósferas. Por R, el mismo que utilicé, 0.082. Por la temperatura, pero ahora estamos aquí, en el 2. Recuerden que ya estamos calculando la presión. Bueno, aquí falta escribirle presión 2. Temperatura 2, volumen 2. B menos 25, entonces tenemos que pasarlo, le sumamos 273. Menos 25 más 273. Esos 273 los sumo para que nos den Kelvin. Sobre el volumen 2 nos decía que eran 3.2 litros. Obtenemos 6,056 atmósferas. Si ustedes entienden estos 4 problemas, les aseguro que podrán resolver cualquier problema de gases. Tengan en cuenta que esto se realiza es con gases. Pueden aprender simplemente la ecuación del gas ideal y de ahí ustedes pueden calcular esta con los datos del problema. Si le dicen temperatura constante, pues usted la saca aquí con N y R, que es constante. Y así con todas. O si quieren pueden aprenderse las leyes
y dependiendo de lo que le diga el enunciado, ustedes aplican la ley. Por ejemplo, le dicen, no, la presión es constante, ¡pam! De que la ley de Charles. La constante de los gases depende de las unidades. Aquí, como nos daban en atmósfera litros, utilizo este número. Por ejemplo, si ustedes les dan los datos en julios, pues usted va a utilizar este. Eso depende de cada problema. Espero les haya servido. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.